Bueno, repetidamente se habla de la inflación del mes de agosto y un periodo que se abre. A partir de este momento será muy difícil que la inflación baje de dos dígitos, la inflación mensual. Esto lo vienen afirmando distintos expertos, pero profundizando el tema, vamos a hablar con Camilo Tiscornia, porque la mirada que él tiene no solamente es de dos dígitos, sino posiblemente llevando adelante determinados seguimientos pueda estar incluso en el 11%. Camilo, buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, estás en el 11%, más o menos. ¿Qué te lleva a manejarte en ese espectro? Bueno, la realidad es que los precios durante todo el mes de agosto subieron a un buen ritmo. Ya venían subiendo bastante fuertemente desde julio, pero obviamente con lo que fue la devaluación post-paso hubo una aceleración bastante fuerte y lo detectamos muy especialmente en la tercera semana del mes, que fue realmente tremenda en el ritmo de aumento de precios. Y eso dio un aumento de 11% promedio en el mes. Pero la realidad es que cuando uno toma la punta del mes, que es la última semana, el aumento es más fuerte, más cercano al 14, 15 que al 11. Vamos a ver, estos dos dígitos, ¿entendés que vinieron para quedarse? De ahora en más, ¿estos son los números que vamos a ver? Es difícil saber realmente. Yo creo que probablemente en septiembre veamos de vuelta otros dos dígitos, teniendo en cuenta que, por lo que te decía, como los precios subieron muy fuertemente durante agosto, eso deja como un piso muy alto para el mes de septiembre, lo que llamamos los economistas un arrastre estadístico de 5%. O sea que te diría que como mínimo es 5%. Cualquier cosa por encima de eso, que obviamente va a haber alzas, por supuesto, te la va a llevar por encima del 10%. Después ya el mes de octubre, te diría que es un poco más incierto. Creo que va a depender mucho de cómo lleguemos a las acciones, en qué contexto. Obviamente en un contexto en el cual los tipos de cambio, sobre todo los financieros, estén disparándose y te va a potenciar probablemente que la inflación se mantenga en ese ritmo. Si hay algo más de calma, porque por expectativas las elecciones generan algún tipo de tranquilidad, bueno, podría moderarse un poco, pero tampoco demasiado. ¿Entendés que en la medida que se acerque octubre se van a acrecentar las expectativas favorables y negativas? ¿Creéis que eso va a tener alguna incidencia definitivamente en la medición de los precios? Mirá, yo creo que el tipo de cambio, los tipos de cambio son el primer lugar en donde la sensación respecto de la parte política se ve reflejado. Y la realidad es que hoy en día los movimientos ya no solamente del dólar oficial, sino también de todos los financieros tienen un impacto en la inflación. Obviamente que creo yo que el tipo de cambio oficial sigue siendo muy importante el impacto, pero en los financieros lo es lo es cada vez más porque cada vez más son las operaciones de importaciones, por ejemplo, que hay que cursar a través de esos tipos de cambio porque no hay dólares oficiales, con lo cual la volatilidad que pueda haber a nivel político en la medida en que se traslade a los tipos de cambio financieros va a repercutir fuertemente en la inflación. Camilo, ¿cuáles son los elementos que vos has registrado como de mayores subas? El rubro más grande, el que más subió y sobre todo el que aparece el que más incidencia tiene por la ponderación que tiene fue alimentos y bebidas, que en nuestra dio un poco más de 14% promedio en el mes, con las carnes subiendo más del 20%. O sea, la verdad que ahí es donde se ve lo que yo te contaba antes. Ya desde el mes de julio la carne venía subiendo bastante fuertemente, después de alguna calma en el mes de junio. A partir de julio la segunda mitad se aceleró bastante fuertemente y esto pesó mucho en alimentos y bebidas durante agosto. Pero el efecto de la devaluación, por supuesto que también sumó en carne y en otros rublos, especialmente en la parte de panificados dentro de alimentos. ¿La devaluación es el factor principal que estás observando? Sí, es clarísimo, el comportamiento de los precios fue uno antes del 13 de agosto, 14 de agosto y otro después. Es decir, que evidentemente hubo un traslado muy rápido cuando, de vuelta, no solo el tipo de cambio oficial saltó, que el gobierno por ahí tenía la expectativa de que eso achicara la brecha con el resto de los dólares financieros, sino que también los financieros saltaron. Es decir, que esa combinación del oficial y los financieros, esa combinación fue la que explicó mucho el cambio del comportamiento de los precios a mitad de mes. Bueno, una inflación desde hace mucho tiempo alta que ahora pasaría a tener dos dígitos mensuales arrojaría a muchísima más gente a la pobreza y a la indigencia, ¿no? Sí, sin ninguna duda, la inflación lamentablemente no solo que de modo directo genera más pobreza en la gente más humilde sobre todo, sino que también la genera de un modo indirecto, pero tal vez más perverso de largo plazo, que es que con tanta inflación la economía no puede funcionar bien, con lo cual
cae la eficiencia del funcionamiento de la economía, no hay creación de puestos de trabajo realmente productivos, con lo cual eso genera una pérdida de poder adquisitivo en general en la economía. Entonces, el efecto de la inflación realmente es sumamente pernicioso de cara al tema de la pobreza. ¿En el horizonte aparece la estanflación o ya estamos en estanflación? Yo creo que ya estamos en esta inflación. De hecho, los últimos datos que hay de PBI no son buenos, y muestran una caída del PBI, y yo te diría que es muy probable que en estos meses esté la actividad económica cayendo. Cuando salgan los datos lo confirmaremos, pero es muy probable que caiga, porque todas estas trabas que el gobierno pone, que es la única forma que tiene de ahorrar dólares, las trabas a las importaciones, más tasas de interés altas, más toda esta incertidumbre que se vive, la caída del poder adquisitivo, lógicamente van a frenar la actividad económica. O sea que estamos claramente en un contexto de esta inflación. Bueno, la emisión, ¿cuánto interviene en esto del crecimiento de la inflación? La emisión monetaria es el caldo de cultivo, ¿no? Asigna la culpa a la suba del tipo de cambio, pero hay que preguntarse por qué es que el gobierno tuvo que ajustar el tipo de cambio. La realidad es que en la Argentina hay un exceso monetario enorme, existente en el mercado, y uno reprimido a través de las LELIQ y todo el dinero que tiene absorbido el Banco Central, y eso obviamente repercute en materia de expectativas, en el sentido de que se espera que la inflación siga siendo alta. Entonces es muy difícil en este contexto bajar la inflación, y cualquier cambio, como pueda ser una devaluación, obviamente que lo que hace es aumentar aún más la inflación. Un nivel de inflacionario de este tipo, para quienes eventualmente quisieran llegar a imponer la dolarización, ¿en qué los afecta? Bajar una inflación de este estilo no es fácil, ¿no? Requiere un conjunto bastante amplio de medidas, y lo más complicado es que tenemos esta inflación a pesar de que hay precios que están atrasados, es decir, que están más bajos de valores lo que serían más o menos razonables, y ahí incluyo principalmente el tipo de cambio oficial, que a pesar de haberse devaluado sigue estando bajo, y las tarifas de los servicios públicos. Sumémosle además otra serie de precios que el gobierno ha ido trazando en el programa de precios justos para tratar de contener la inflación, con lo cual esto quiere decir que hay inflación reprimida, y no se puede hacer un plan de estabilización que busque bajar la inflación si primero no se sincera esa inflación reprimida. O sea que te diría que cualquiera que quiera bajar la inflación va a tener que arrancar primero generando inflación, lamentablemente, para después, con un plan amplio que tiene que abarcar esencialmente cuestiones fiscales, entre otras, y monetarias, por supuesto, empezar a pensar en que se pueda bajar la inflación, lo cual no va a ser fácil tampoco, pero es el camino que hay que ir tomando. Camilo, gracias por el tiempo. No, por favor. Un saludo, hasta luego. El economista Camilo Tiscornia. Tenemos más, se lo contamos enseguida.